primero el tema del engaño que se da y cómo muchos son arrastrados también por ello. Dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Como estamos hablando, un tema que ha venido sucediendo desde los tiempos de Jesucristo. Son los últimos tiempos. Dice el verso 6, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Hay algo increíble en lo que Jesús está diciendo. Vas a oír de guerra, vas a oír de rumores de guerra, ¿sí o no? Pero no turbéis. No te preocupes, quiere decir, no te preocupes, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero mire lo que dice después. Pero aún no es el fin. No es el fin. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la preocupación que te agobia? ¿Qué es lo que de pronto te tiene pensativo? ¿Qué es lo que te tiene angustiado? ¿Qué es lo que te sucede, que tu estado de ánimo ha cambiado? ¿O qué es lo que pasa que de repente estás muy apagado en este momento? Al contrario, es un gozo saber de que la Biblia tiene razón. La Biblia tiene razón. Las ondas lingüísticas, que no hablo de idioma, hablo de cada cosa que se repite en las esquinas de la calle, en la radio, la televisión. Es una lucha, hermanos. Está la lucha de la información y la desinformación. La verdadera batalla espiritual se está dando desde los tiempos de Jesucristo y nosotros tenemos el privilegio hoy de también vivir, ver y sufrir de esa batalla espiritual. Estos medios han sido utilizados por muchos lobos rapaces, tanto de la fe, falsos de la fe, como también por lobos rapaces, hablando materialmente. Y ahora mire cómo Dios está usando la tecnología. El próximo fin de semana viene una meditación con respecto a esto. Y yo quisiera invitar, si de repente entre semana hay hermanos que quieren desarrollarlo a través de este medio, el tema de cómo Dios está utilizando la tecnología. Satanás ha fracasado nuevamente en su plan por tratar de intimidar a los escogidos de Dios. Desde que estamos en este mundo, no quiero de repente que ustedes sientan ninguna raíz de fanatismo con respecto a lo que estamos diciendo. Pero la lucha, desde que nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, sabemos que no es contra carne y sangre. Sabemos que el diablo ha salido con gran furia a tratar de engañar, a tratar de arrebatar a los escogidos. Lamentablemente la Biblia dice que muchos de los escogidos serán también engañados. ¿Cómo es posible? El verso 6 y 7 confirma lo que estamos diciendo. Oiréis de guerra y de rumores de guerra. A la vuelta de la esquina de nuestro país hay rumores de guerra en otra nación vecina. Allá en el Medio Oriente, acá y por acá, y que esta es la potencia y ya se van a tirar tal cosas. Las guerras ya están, han evolucionado. ¿No han escuchado en los medios de comunicación de que esto es una guerra? Sí, es una guerra en la cual nosotros somos víctimas de la rivalidad humana entre naciones. Evolucionan las guerras. Ahora se hace desde este punto de vista, se hace a través de bloqueos económicos, se estrangula. Nuestro país estuvo
en un bloqueo económico, sufrió de alguna forma, de dos maneras, ese tipo de guerra, económicamente y también belicistamente, por decirlo así. Bélicamente, quiero corregir el término, bélicamente. Vivimos esa situación, pero antes hubo una presión económica, es una forma de guerrear. Hoy hay una situación biológica, es otra manera. Así que, hermanos, el ser humano irá inventando su propia destrucción, pero ni siquiera para eso el ser humano ha sido creado, para autodestruirse. La única fuerza que ha estado en ese plan es el mal. El mal no construye, el mal se autodestruye. Es tan malo que se autodestruye a sí mismo. Necesita vehículos, es decir, personas que estén dispuestas a hacerle daño al prójimo. El Señor nos ha llamado a nosotros a no hacerlo. ¿Por qué estas guerras? ¿Por qué los rumores de guerras? ¿Por qué? A causa de la maldad. ¿Por qué? La Biblia dice que los frutos, en Gálatas 5:19, claramente, quiero decirles, hermanos, de que este espacio no es un show mediático, ni tampoco intentamos tratar de entretenerles. Estamos hablando de la palabra de Dios el primer día de la semana, compartiendo con ustedes, al igual que con la iglesia, como se hace normalmente. Y quiero sentirme feliz este primer día de la semana, haciendo un paréntesis, porque ahora podemos predicar desde diversos ángulos, de diversos puntos del mundo, hablar de la palabra de Dios y abarcar a la mayor cantidad de personas posibles. Una vez más, la iglesia del Señor, en vez de cohibirse, se está multiplicando más. Y esperamos en Dios de que muchos, después de esta experiencia, estén descendiendo a las aguas del bautismo, confiando en Jesucristo, entregando sus vidas al Señor. Dice que el sistema este de guerra, rumores de guerra, el odio entre naciones, todo eso producto de intereses propios entre ellos, habla claramente de las manifestaciones de la carne. Dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Son las cosas que reinan en la carne para que surjan las guerras, los rumores de guerra, las violencias. ¿Y qué más? El verso también dice, habrán pestes como esta que salió. ¿Pero qué? ¿Acaso esto no ha sucedido en tiempos anteriores, en siglos anteriores, en otras naciones, en otras ocasiones? Han sucedido en 1300, esa época de 1300, el siglo XIV, realmente nos damos cuenta de que sucedió una de las pestes más mortíferas de toda la historia de la humanidad, la peste negra o la peste bubónica. Los que han leído acerca de ello, se habla de millones de muertos allá en el viejo mundo. Dice que de cada 10 alemanes, uno moría. Imagínense la cantidad de ciudadanos que tenía esa nación y uno de cada 10 moría a causa de esta peste. Y aún así no fue el fin. Aún así no fue el acabose de todo. Esto se termina cuando Dios lo decide. Ni siquiera el hombre, con todas sus armas nucleares y todo lo que quiera tener, puede avanzarle al plan de Dios. Dios está estableciendo las pautas y enseñándole a la humanidad a respetar. Es más, hermanos, nuestra mente no debe estar bajo ninguna circunstancia centrada en un tal virus, en una tal enfermedad, en una tal situación. Nuestra mente debe de estar centrada en lo que dice la palabra de Dios. Miren
lo que Dios espera de nosotros. En el penúltimo libro de la Biblia, por decirlo así, encontramos una carta bien pequeña, pero llena de bastante edificación para la vida del cristiano. Claramente en Judas dice: consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No afanándose, hermanos, porque llegó tal situación, ¿qué vamos a hacer? Y hay que hacer lo otro, y hay que hacerlo. Hermanos, por más que nos querramos de alguna manera pues alertar, alarmar y tener todas las medidas que querramos tener, Dios dice: consérvate en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No para conservar tu vida en este mundo, porque quien quiera conservar su vida para este mundo, la perderá. Pero cuando nosotros sacrificamos nuestra vida para poder agradar a Dios, la ganaremos. Eso no quiere decir que vamos a ser imprudentes y vamos a salir corriendo a buscar 5 patas del gato. Eso quiere decir, hermanos, de que nosotros debemos de estar siempre fieles al Señor, sea cual sea la circunstancia que se nos presente. ¿Y qué quiere decir Judas con esto? A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hablando claramente de que hay personas que ya no tienen remedio en medio de esta situación. Yo quiero volver a Mateo 24 para leer los versículos siguientes, en los cuales usted y yo vamos a terminar meditando. Y dice el verso 7, sigue diciendo: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Que acaso no ha habido? Ya mencioné el siglo XIV, la peste negra. ¿Que acaso no ha habido levantamiento de nación contra nación? ¿Que acaso no ha habido reino contra reino? ¿Que acaso no ha habido pestes? ¿Ah? ¿Que acaso de pronto no ha habido terremotos, hambres? O sea, dificultades en la vida del ser humano, las ha habido. Pero, dice el verso 8, todo esto será principio de dolores. Principio de dolores desde tiempos del Señor Jesucristo, nuestros días, vendrán generaciones, no sé, Dios tiene en su mano el tiempo, es nada más el principio de dolores. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que debemos de estar sosegadamente en paz con Dios en primer lugar, respetando precisamente este espacio. Esto es lo que nos corresponde. Al hablar de Dios, servir a Dios, nos corresponde aprovechar bien el tiempo, como el apóstol Pablo escribe, ¿no? ¿Por qué? Porque los días son malos. Tiempos difíciles, tanta maldad ha habido desde el principio hasta ahora. La gente dice ahora es peor, se va empeorando. Bueno, hermanos, la Biblia lo dice claramente, que a causa de la maldad, el amor de muchos, estos mismos versículos, el amor de muchos se enfriará. Dios espera de ti. Dios también tiene esperanza en nosotros, que momentos como este no nos hagan retroceder. Al contrario, nos ayuden a poder avanzar. Quiero decirles de que en momentos como este estamos dispuestos a dar la palabra de Dios desde donde sea y que ésta pueda ser recibida para edificación, para poder ayudar a hermanos a obtener el ánimo necesario
y asimismo para que seamos guardados por el Señor de cualquier tipo de situación que nos rodee. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Esperamos en Dios vernos la próxima semana. Que Dios les guarde.